¿Qué tal? ¿Cómo están? Esto es ¿Qué tal, Juan Carlos? Psicoanálisis con Contreras y hoy vamos a hablar no de psicoanálisis, sino de la infancia. Para esta ocasión, miren el título que les traigo, ¿eh? Cuando la infancia grita y nadie escucha. Para esta ocasión tenemos la invitada a la licenciada Milagros Vidal. Ella es psicóloga clínica de la Universidad de Mendoza. ¿Qué tal, Mili? ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal, Juan Carlos? Muchas gracias, encantada de participar. A ti por venir a tu tiempito en este pequeño espacio que intentamos difundir lo que hacemos los psicólogos en distintas áreas de intervención. Mira, no, que sea frontal, directo, como en mi país somos directo al hueso, decimos, se habla mucho de los derechos de los niños, pero a mucha gente idónea y sensata también dice, ¿y cuándo se habla de las obligaciones? Ujú, Esa ujú. es un poco la controversia. ¿Tú, cuál es tu apreciación respecto a Totalmente. este? Ajá. Bueno, mira, yo trabajando dentro del ámbito comunitario, nosotros solemos trabajar, digamos, justamente con un enfoque basado en los derechos, sobre todo a los niños y niñas como sujetos de derechos, ¿no? Esto significa que tienen derechos propios, que deben ser reconocidos, protegidos y garantizados por la familia. Hay un marco legal que sustenta esto, pero como bien vos decís, poco se habla, digamos, de las obligaciones que asumen, digamos, estos niños, estos deberes que yo creo que tienen mucho que ver, ¿no? Con aquellos deberes que los ayudan a su formación como ciudadanos, a su responsabilidad como ciudadanos, ¿no? Y que tienen que ver muchas veces quizás con esto de respetar a padres, a autoridades, a sus pares, a cumplir con responsabilidades escolares, a respetar a sus pares, a sus compañeros, cuidar el medio ambiente, participar activamente. Ujú. Eh, esto ¿no? Que los forma y los constituye y los construye como ciudadanos bueno, esto tiene un impacto, ¿no? En esto de la Así es. interdependencia que hay en las sociedades. Ujú. Exacto. Milagros, estamos de acuerdo, eso es Ujú. incuestionable, que los niños son sujetos de derechos. Pero mira, disculpa que sea un poco el abogado del diablo. Hay Sí, casos, por sí. ejemplo, en Estados Unidos o en el Perú, te voy a contar, ¿no? Que el Ujú, niño de 8 años se amenaza a llamar al 411, no sé cuál es el teléfono, y decir, mira, si no haces lo que yo quiero, te denuncio. ujú, Acá en mi país se dio el caso de un menor de edad que le dice a su mamá, en mi colegio me ha dicho que tú no me debes gritar ni poner la mano, y cosa que es cierto. Pero el tema no ujú. es tanto la norma que es correcta, sino el uso que a veces los menores comienzan, de alguna manera, no todos, gracias a Dios, a ser un medio también de condicionar al adulto. Y de eso no se habla mucho. Eso no quita de lado, por supuesto, que no debe haber derechos con los niños, por supuesto que sí. Entonces, claro, te pongo casos extremos justamente porque quería un poco saber tu apreciación. Sí, total. También pasa eso. Yo creo que si bien la voz del niño tiene que ser escuchada, digamos, más allá de que lo enmarca la ley y es un compromiso ético, también se tiene que poner en conocimiento todas las partes de la historia y del relato, ¿no? Se tiene que construir un relato y sobre todo en estos procesos sociales que son tan complejos y en los cuales la voz del niño también puede pasar, digamos, un niño no puede responsabilizarse de lo que dice, con lo cual también eso hay que tenerlo en consideración. Entonces siempre yo digo lo mismo, hay que tomar la voz del niño, escucharla, ponerla en consideración, pero dentro de un contexto y también tiene que reunirse otras voces que puedan, digamos, de alguna manera poder aportar a esta construcción, ¿no? Y bueno, y del otro lado también siempre el equipo profesional que por ahí tiene estas herramientas para poder discernir y para poder bajar ciertos criterios que ahondan, digamos, en estas situaciones y estas complejidades, que es una realidad y que sucede, y que cada vez más, y también esto del acceso de los niños a los medios de comunicación, a los medios de difusión, a la información, bueno, que también quedan muchas veces expuestos, ¿no? En este mal uso que vos decís. Ujú. Así es. Y en el Eh, caso de Argentina y Mendoza, eh, hablando ya de los derechos de niños, ¿cómo esto se plasma en ejecución, ¿no? O sea, ¿qué lineamientos, qué cosas se están haciendo en tu país que quisiéramos saber que son medidas medianamente efectivas respecto, ¿no? A salvaguardar, a fomentar los derechos de los niños? uh-huh. Bueno, en Argentina nosotros tiene un marco legal bastante sólido en esto de la ley nacional, que es la 26.061,
Eh, yo me atrevo a hablar, digamos, desde donde conozco, que es Mendoza, que es un marco legal que se alinea con la Convención de los Derechos del Niño, y bueno, se trabaja en la creación de políticas públicas que de alguna manera puedan proteger y garantizar estos derechos, ¿no? Hay muchas ONG, hay muchos actores públicos que un poco la función que tienen es justamente desde un enfoque integral, no solamente actuar cuando ya hay un daño hecho, sino también poder Ujú. prevenir, poder Prevenir. promover, tal cual. Hay dificultades, los equipos enfrentan dificultades, hay desafíos de todo tipo, digamos, pero bueno, esto sí es importante que se busca trabajar desde un enfoque integral, no solamente, digamos, actuar cuando el daño ya está ocasionado, sino poder, digamos, poner a disposición políticas públicas que permitan construir entornos Mm. facilitadores, digamos, para garantizar estos derechos. Mira, Milagros, en mi país, no sé si en el tuyo, se crean muchas normas, muchas leyes en Uh -huh, beneficio, ¿no? Pero la pregunta es, ¿eso se concreta en la práctica? ¿Cuáles son las uh -huh. dificultades de llevar una norma a su ejecución real y efectiva? Entonces, eso Bien. pasa en mi país, no sé si pasa en Argentina, pregunto. Pasa mucho. No alcanza con las buenas intenciones, digamos. Primero y principal me gustaría empezar quizás por la precarización que enfrentamos, digamos, los equipos profesionales en el ámbito comunitario, que es donde yo me desempeño. Que por ahí, bueno, pasa esto, que los bajos salarios, las malas condiciones de trabajo generan rotaciones en los equipos, esto impide la contracción de Ah, referentes significativos para la familia, lo cual esto termina generando desencanto y desconfianza en el ámbito comunitario, con lo cual las políticas públicas, por mejor diseñadas que estén, si no hay un ámbito, digamos, profesional, bien remunerado, valorado, reconocido, que las implemente, no tienen, digamos, cuando eficiencia tú dices alguna. precariedad, ¿te refieres a que el profesional no gana un sueldo, digamos, proporcional, motivador, Total. mm, Eso el de las pago? condiciones El- el- laborales. Eso pasa acá también, ¿no? El Estado no, pues, no tiene sueldos en el estándar que tal vez el profesional quisiera ganar. Y Total. aparte de esa dificultad de la precariedad, ¿qué otras cosas, qué otras dificultades encuentra la ejecución Bien. de estas Bueno, normas en tu país? tenemos mucha falta de articulación, digamos, entre las Mm. instituciones. Se trabaja de manera, si bien la intención es trabajar de manera articulada, muchas veces terminamos trabajando de maneras fragmentadas. La falta de existencia de un legajo único, lo cual hace que las intervenciones, digamos, no queden ordenadas, que cada efector desde ese lugar pareciera, digamos, esta percepción de arrancar desde cero, porque no está este legajo único. Las familias recontra sobreintervenidas, con lo cual también nuevamente produce, digamos, esta desconfianza, este desencanto, no terminan de entender quiénes los Mm, están entrevistando, con qué pues, motivo. Sí, mira, bueno, de eso hay mucho, digamos. Sí. sí, justo te quería comentar la articulación, el trabajo multidisciplinario. Acá en mi país, por ejemplo, yo no trabajo el tema de infancia, pero te comento brevemente lo que estoy haciendo, ¿no? Hay un distrito acá en mi país, se llama San Juan de Lurigancho, que es más de 1 millón de habitantes, es gigante. Sí. Y se ha creado hace unos años atrás una mesa de concertación para la salud mental, Ujú, donde se reúnen ONGs, el gobierno local y obviamente el Ministerio de Salud. ujú, Ya, en teoría, y hay la intención, pero ¿cuál es el problema? Que ese espacio, aunque me van a escuchar, se van a molestar conmigo, no participan todos. ujú. Y a veces es un cascarón donde la representatividad no es lo, digamos, no es tanto así. Sí. Entonces, a veces los espacios de redes han comenzado, no hablo por la mesa de salud mental, hablo de lo que yo conozco un poco en otras áreas, son como, no tienen mucha utilidad en el fondo, Ujú, o sea, que en el papel. Algunas tal vez sí, desconozco, ¿no? Por sí. ejemplo, esta está creándose y cuesta mucho trabajo juntar. ¿Eso pasa en Argentina también o es algo, un tema netamente peruano? No, también, nosotros acá les llamamos mesas de enlace, que un poco la idea es esto, que Mesas de se enlace. presenten Ah, mira. mesas de enlace, que se presenten distintos efectores y que, bueno, justamente vayan, se presenten, digan qué función, cuáles son sus incumbencias, alcances, cómo trabajan, de qué modalidad, hasta se ponen por ahí casos en discusión para ver de qué manera lo podríamos abordar de esta manera interdisciplinaria. Pero bueno, es una realidad que en la mesa de enlace están muy buenas, suelen ser muy productivas,
pero después, pasado ese tiempo de la mesa de enlace, cuesta mucho, digamos, ese trabajo nuevamente coordinado. Es más, si no hay un contacto, te diría más del orden de lo personal, que yo, no sé, por casualidad conocí a alguien que trabajaba en desarrollo, no se dan esos contactos tanto. Por ahí sí nos manejamos con cuestiones muy burocráticas, entonces también eso demora, por ejemplo, tenemos que solicitar, pedir un informe, eso se demora días en emitirlo, nos llega quizás no con los criterios que nosotros habíamos solicitado, que esto, bueno, por ahí esto vuelve, digamos, a la falta de un legajo único, es como sigue siendo fragmentado, falta como aceitar ahí estos engranajes, ¿no? Ahora, Miri, Pero sí, está, atención, con, sí, con toda la precariedad del Estado, y también se van a sí. molestar mis colegas que trabajan en el Estado, no voy a generalizar, pero no todos están bien formados, no estoy haciendo una generalidad, ¿no? Hay excepciones siempre. Claro, nosotros tenemos Seguro. la idea o el prejuicio, tú ayúdanos, que en Argentina, pues la gente, sobre todo en psicología, la gente está muy preparada, tiene ustedes buena fama de la UBA, entonces hay gente muy informada, no solo por Buenos Aires, ¿no? Hablo de los demás estados. Entonces nos cuesta aceptar, yo como peruano que veo con admiración, ¿no? El tema de salud mental, ¿no? En Argentina, que estemos parecidos un poquito en ciertas cosas. Sí, No, porque tenemos los mismos problemas de articulación, trabajo disciplinario, precariedad. Digo, oye, estamos en lo mismo. sí. Tal vez la diferencia es que ustedes están mejor formados, tienen mayor, digamos, ¿no? En tema de capacitación. ¿Eso es así? ¿Hay una asistencia al profesional más sólido? ¿O los hemos idealizado, como diría el psicoanálisis, a nuestros Mira, colegas yo argentinos? sé que sí, Buenos Aires tiene bastante, quizás, mira, yo hablo desde Mendoza, por lo menos lo que se suele ocurrir es que muchas de las formaciones más completas quizás o con mayor entidad y demás están en Buenos Aires. De hecho, muchos de los profesionales acuden, digamos, a ese tipo de formaciones. Yo me animo a hablar desde Mendoza, por ahí he cursado distintos posgrados, distintas diplomaturas y siempre un poco escuchar lo mismo, hace muchos años, no están tan actualizados y demás, y he tenido la posibilidad de cursar en Buenos Aires quizás y ha sido, yo he notado la diferencia. Eh, por ahí pasa mucho eso, que si bien Argentina tiene muy buena formación, pero suele estar centralizada, digamos, En la en Buenos Aires, capital. o hay más posibilidades en Capital, sí, quizás están más actualizados y demás. Yo he notado esa Fíjate, diferencia, pero bueno, esto es desde mi lugar personal, también quizás es con las formaciones que yo me he encontrado y demás. Sé que Córdoba también, quizás provincias un poco más principales, están como bastante aceitadas en lo que es formación, capacitación, sí. a nivel de actualización. Pero la verdad que sí, dentro de mi formación yo he encontrado muchos recursos para poder después llevarlos a mi práctica profesional. Estoy como bastante contenta y con digamos, un nivel de satisfacción Eh, bastante grande. En tu caso se ve porque tú eres una colega chancona. Chancona es una expresión semántica que usamos nosotros para decir, el chancón es el estudioso, ¿no? El que está metido, el comprometido, el que lee, se informa, Ujú. con o sin información, digamos, establecida, puede ser muy autodidacta. Esa es una expresión muy usada aquí, yo sé que ahí en Argentina significa otra cosa. Volviendo a nuestro No, punto, mi no, querida Milagros, la sí. responsabilidad del Estado Ujú. frente a este problema de derechos. ¿Y cuál es la problemática de derechos en los niños en Argentina? ¿Cuál es la problemática? Eso no hemos hablado un poco, porque debe haber diferencias, ¿no? Maltrato psicológico, Seguro. abuso sexual, ese es el común denominador, pero en fin, puede haber otras cosas, pienso yo. Seguramente. Bueno, esta es una pregunta que me encanta, digamos, porque me lleva a la pregunta en esto de pensemos en cuál es el verdadero rol del Estado con las políticas públicas, a qué nos referimos cuando el Estado debe proteger, digamos. Y acá diferenciar dos grandes líneas, por llamarlo de alguna manera. El Estado debe proteger o intervenir con inmediatez cuando el sistema familiar quizás ha fallado y que tiene que ver con situaciones más graves como el maltrato, el abuso, que hay un delito, el abandono, digamos. En estos casos sí el Estado debe salir a proteger. El niño necesita que lo proteja porque su entorno más cercano falló. Pero hay muchos casos de los cuales nos vivimos encontrando que tiene que ver con
situaciones de mayor vulnerabilidad socioeconómica o cultural, que ahí no hablamos de delitos. Entonces la función del Estado tiene que ser otra, digamos, no tiene que salir de proteger, sino tiene que ser de alguna manera garantizar o fortalecer o promover ciertas condiciones para que la familia pueda ser la que sea garante de derechos, ¿no? Mm, Muchas veces nosotros nos atribuimos el rol de la familia y terminamos cumpliendo un rol de la familia que no nos corresponde, que no suma, que no es la idea. Entonces, por ahí sí diferenciar estas grandes líneas, que el Estado debe proteger y debe salir a garantizar cuando hay un delito, pero también hay otras situaciones que tienen que ver más con otro tipo de análisis que tiene que ver con situaciones de esto, de vulnerabilidad socioeconómica, cultural, que afectan a las familias y que la función del Estado es totalmente otra. Así que desde ese lugar me gustaría marcar esa diferencia, porque si no por ahí tomamos lugares que no nos corresponden, como la claro. familia, y no tienen su familia. Pero la pobreza en mi país es totalmente, pues, estamos totalmente de acuerdo, es estructural, ¿no? Sí, Y el Estado no se sí. abastece. Mire, el Perú es un país que tenemos no sé cuántos presidentes en la cárcel, no sé si sabes. Ujú, Somos el país que tiene mayor cantidad de presidentes en la cárcel. Cada presidente que sale vuelve. Pero nuestra moneda, el sol peruano, es una moneda fuerte, no tenemos una inflación grande, ujú, manejable, mínima, no soy un experto, pero ¿a dónde quiero llegar con esto? Pero a pesar de eso, somos un país pobre. ujú. Y me imagino que en Mendoza, voy a preguntarte ahora, ¿cuál es el margen de pobreza? Uno no entiende, piensa que, bueno, en Argentina la gente vive clase media, no nos imaginamos, salvo las villas, que es un poco la publicidad, las películas, ¿cuál es el tipo de pobreza que tiene Argentina? Te hablo desde Mm, el prejuicio y del desconocimiento mío, por supuesto, ya tú nos aclararás, sobre todo en Mendoza. sí. Bueno, Argentina en realidad tiene, tiene grandes departamentos con grande cantidad, digamos, de pobreza, de los cuales, mira, yo no me animo a dar estadísticas porque las desconozco, es otro de los desafíos que nos encontramos, que no tenemos investigación local, no tenemos estadísticas, de hecho los Mm, equipos muchas veces cifras. trabajan a ciegas, cifras, así que ahí yo por ahí prefiero, digamos, no dar algún dato el cual sea erróneo, no me animo a dar datos certeros. Nosotros trabajamos con mucha pobreza, más de la que Que quisiéramos, obviamente, imaginamos. más de la que imaginamos. Convivimos, digamos, con estas situaciones, o sea, salimos a la calle y nos encontramos con mucha gente en situación de calle, con muchos niños, digamos, con derechos vulnerados en el día a día, digamos, no tiene que ver con una cuestión que vos en su momento me habías comentado de poblaciones marginales, que uno por ahí ni siquiera accede a ellos. No, nosotros están acá, convivimos con esta situación tan compleja, tan difícil, pero bueno, es una realidad que también acá me gustaría diferenciar, que la pobreza es una condición social que puede facilitar la vulneración de derechos, pero no se reduce únicamente a una circunstancia socioeconómica, porque de ahí vienen un montón de problemas quizás que tienen que ver con criminalizar quizás a las familias porque no responden a nuestras expectativas, a nuestras maneras de ver la vida. Entonces, por ahí sí marcar esa diferencia, que si bien es una condición social que puede de alguna manera facilitar o que podrían verse afectado el derecho a accesos, perdón, que se podría haber facilitado el acceso a derechos fundamentales como el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la identidad, el derecho a una vivienda, no necesariamente, digamos, la pobreza termina vulnerando, ¿sí? Puede ser un factor que puede facilitar, digamos, que pasen estas cosas, pero bueno, marcar esta diferencia. Hay comunidades Mm, bastante humildes, digamos, que viven muy bien y que son muy dignas y que son garantes de derechos y que no porque no coincidan con nuestras expectativas o nuestras maneras de habitar estos espacios, significa, digamos, que son negligentes o que familias que están mm. desprotegiendo, Milagros, digamos. no sé si te parece, Sí, mira lo que te voy a comentar. Yo como modesto sí, profesor de psicología hace algún tiempo. Psicología social comunitaria, obviamente, trabaja sobre todo en población vulnerable, población de pobreza, sí. pobreza extrema inclusive. Esa es un poco la lógica. No solo eso, Ujú, ¿no? Pero ese es, digamos, ujú, el sello distintivo. Los ujú. analistas, los pensadores, la gente versada, estudiosa, habla mucho de la pobreza, se hace estudios también. Pero Sí. acá hay un doble discurso, porque a nivel profesional,
cuando se trata de trabajar a nivel social comunitario, pues en el discurso se dice mucho, se analiza mucho, pero a la hora de intervenir no es muy atractivo el ámbito de intervención. Con decirte que psicología social, aunque tal vez va a sonar un poco machista, digamos, para sonar más acorde, es el chico feo de la fiesta que con quien nadie quiere bailar. Eso pasaba en mi época de profesor. Ahora preguntando a los estudiantes de ahora, con quien estoy lidiando un poco en voluntariado, eso no ha cambiado, más bien se ha agudizado. Ujú, Está lejos, es medio feo, es medio peligroso, es voluntariado, entonces no es muy atractivo. ujú, Pero la paradoja, y ahí viene acá la neurosis propio del peruano, pero sí le interesa hacer voluntariado, pero no como profesión, pero sí como ujú. voluntariado cuando puede, cuando quiere y cuando desea. Entonces, fíjate qué Sí, complicados somos. En el discurso está muy presente, pero a la hora de la hora el profesor dice, no, pues una cosa es hablar de la pobreza, otra cosa es ir al lugar, intervenir, dar tu cuota de profesional un tiempo. No todos, por supuesto, ¿no? No sé si eso ujú. pasa en Argentina, como este doble discurso. Sí, muchísimo, muchísimo. De hecho, como bien vos decís, es algo extremadamente presente, digamos, y que por lo general el trabajo social es muy sostenido por organizaciones, por movimientos, por participación voluntaria, comunitaria, militante, pero no por equipos profesionalizados. Es como que el trabajo, yo creo que en cierta medida responde mucho, ¿no?, a la precarización de lo que hablábamos más adelante, Correcto. eh, que responde, digamos, que sí, que creemos y todos como ciudadanos tenemos este deber ético y de responsabilidad y por eso es un tema tan presente y todos de alguna manera convoca a tanta gente, pero desde estos lugares, lo cual, si bien suma, digamos, pero tiene todo un análisis tan complejo que requiere abordajes que sean profesionalizados, que sean Claro, mira, capacitados. no quiero sonar banal ni superficial. Mira lo que me dice un estudiante X, no puedo mencionar su nombre. Me dice, pero profesor, me dice, entienda, pues, ¿cómo? Usted no puede comparar estar en un edificio alfombrado en sillas de cuero como psicólogo de empresas en San Ujú, Isidro, que es un distrito muy pudiente en mi país, y estar ujú, con usted en el cerro caminando de noche. No tiene comparación, profesor. O sea, entiéndame, no es lo mismo. Yo entiendo su voluntad. Entonces, mira cómo me la pone, ¿eh? Te estoy citando literal un poco lo que me dice este chico hace seguro, unos añitos atrás. Eh, seguro. Tiene que ver un poco el sistema social, la cosa consumista que de alguna manera ha alejado a la gente del plano social. Pregunto, no sé. Bueno, acá es un tema que, de hecho, no es un tema exclusivo nuestro y creo que esto pasa en todas las partes del mundo y que excede un poco a la problemática local. Yo me Sí, animo a pues. decir que la pobreza por ahí no parece ser solo una consecuencia, digamos, no deseada del sistema, sino todo lo contrario. Pareciera ser una condición funcional que permite sostener ciertas dinámicas de poder y acumulación de riqueza. Y acá lo veo en esto que vos decís, justamente es algo tan trascendente a las poblaciones, tan importante, y aún así se evidencia falta de inversión estructural en los servicios básicos, la precarización laboral. Nosotros, por ejemplo, los equipos que hacemos abordaje territorial no contamos con movilidad. O sea, tenemos que usar y disponer de nuestros propios medios, muchas veces colectivos, con la inseguridad que eso genera, con el Claro, gasto, porque eso no está contemplado tampoco. Nosotros tenemos que salir a proponer de nuestro propio recurso, lo cual también se vuelve todo imagínate, mucho más ineficiente, porque al tener que movilizarnos en colectivo, muchas veces toma el más acceso a las tiempo. comunidades toma muchísimo tiempo, entonces estamos un día para hacer 3 entrevistas, muchas veces llegamos y no está la familia en el domicilio, bueno, y demás. Entonces, justamente todas estas cuestiones que se evidencian en la falta estructural de los servicios básicos, de la precarización laboral, del abandono estatal a ciertos territorios, de la presencia del crimen organizado como proveedor informal de También, soluciones, eso en también mi país muchísimo, y lo asusta vemos por mucho. menores, O asusta sea, yo mucho, digo, una cosa es que sean lugares pobres, que los hay en abundancia en mi país, total, y otra cosa es que sean lugares extremadamente peligrosos. Pero ya lo juntaron totalmente. en una sola bolsa, entonces ya está difícil diferenciar. Entonces dicen, no, pues, Es ¿cómo me voy a difícil, arriesgar a ir a un lugar que me pueden robar, asaltar, secuestrar? Y más si son sí, estudiantes de clase media, media alta, que son a veces los que más se inclinan. Porque otra paradoja interesante, no sé si se da en Argentina, te comento, mira, la gente que se involucra en el área social son chicos de clase sí, media para arriba.
Ujú, Y no son los que yo esperaba, ¿no? Los chicos de clase media para abajo que se ujú, sienten más identificados, que son más, están más ligados a ese sector poblacional. El país, el Perú es un país paradójico. No sé si en Argentina ujú, pasa eso, ¿no? ujú. Los que más se Mira, compran el acá pleito. sí, no, yo me animo a decir en realidad, a ver, desde mi experiencia, yo siento mucho que es un ámbito donde vos como estudiante podés acceder fácil, entre comillas. De hecho, muchas de las prácticas profesionales las haces en ámbitos comunitarios. Con lo cual, y ahí pasa un filtro, digamos, gente que le gusta mucho, digamos, ese tipo de trabajo, que desde algún montón de lugares lo sostienen, y gente que ahí se da cuenta y dice, che, no, en estas condiciones, o sea, se quedan muy expuestas a las condiciones, la precarización laboral, y disparan, digamos, para otros ámbitos. Pero pasa mucho eso, que retomando, digamos, con esto de la precarización laboral, los equipos están conformados por estudiantes, que está buenísimo que hagan su experiencia, pero son al final los que llevan el trabajo adelante, y en esto hablamos de que no están tan profesionalizados, digamos, porque terminan esto, los equipos son sostenidos por estudiantes, si bien de último año y que aportan un montón, digamos, hay falta capacitación, falta, digamos, experiencia para poder bajar criterios, para la toma de decisiones. Y muchas veces los que llevan adelante las entrevistas iniciales son los estudiantes. No pasa mucho, no veo mucho que estudiantes, digamos, de quizás clases más altas y demás, terminen en lo comunitario. Eso yo no lo he visto, por lo menos en lo personal. Por lo general está la rama, digamos, esta de recursos humanos, o empresarial, o corporativa, que como vos decís, es como bastante Sí. tentativa, digamos. Sí, O te sea, tienta mucho. o sea, los pocos que se interesan en el área social hace unos años atrás, te estoy diciendo, venían más o menos de esa Ajá, cantera social, cosa que a mí me llamó la atención porque yo esperaba que claro. justamente la gente de mi condición son las que más se compra el pleito. Pero Milagros, volviendo un Mm, poco a nuestro tema, sí, los niños en situación de calle que se ve. sí, En sí, mi país, la migración venezolana es lo que ha, digamos, generado esto también un poco. Y no deja de ser sí. un problema en mi país agudo y crónico. Y en el caso de Ujú, Argentina, ¿cómo es esta situación de los niños en situación de calle? mm. Sí, nos encontramos, digamos, con bastantes niños, familias, te diría, el grupo familiar entero en situación de calle. Desde este lugar, bueno, siempre entendiendo como sujetos de derechos y siempre cuando nosotros trabajamos con los niños, me gusta mencionar que trabajamos con el grupo familiar, entonces también a mí me cuesta ese discernimiento, digamos, porque bueno, sí estaba el adulto, pero siempre se trabaja, digamos, con el sistema parental, entendiendo en esto que hablábamos anteriormente, Sí. en este lema de no criminalizar la pobreza, ¿no? Entonces se trabaja con el grupo familiar justamente para poder brindar como Estado condiciones, digamos, igualdad de condiciones para que estas familias puedan fortalecerse en su rol y puedan brindar esta protección. Pero vos retomando la pregunta, digamos, de la situación de calle, muchas veces por ahí, una quizás de lo que se suele preguntar es si se los criminaliza o no. Yo creo que no es tan así, de hecho un marco legal los ampara, pero sí se los estigmatiza mucho. Se Mm. suele mucho estigmatizar y con esa estigmatización viene la criminalización de la familia. ¿En qué sentido? ¿Cómo se ve reflejado esto? Es que de la nada empiezan citaciones, entrevistas, hostigamientos, vigilancias, castigos, que tiene que ver, digamos, se desprende un poco de esta estigmatización y esta criminalización de la pobreza que muchas veces, digamos, desde el desconocimiento terminamos como ejerciendo y reproduciendo y repitiendo estas prácticas, tanto como ciudadanos y también pasan los equipos profesionales. Otro de los problemas que surgen acá también, que al trabajar con niños, muchas veces se vive mucho temor institucional, ¿no? Entonces los equipos profesionales muchas veces nos vemos apurados a tomar decisiones, intervenciones, por miedo que si esperamos un poco más, nos damos el tiempo de hacer un análisis más complejo, más profundo, más singular de cada caso, pasa algo más grave. Entonces muchas veces se terminan tomando decisiones apresuradas, lo cual no son siempre las más beneficiosas para los niños. No siempre, digamos, reparan, todo lo contrario, aparece una revictimización por parte de las instituciones. Entonces sí, es complejo. El tema de la situación de calle genera mucho estos impactos. Uno, claro, los ve y termina estigmatizando y bueno, y con esto la Y, criminalización de las familias. Sí. Milagros, y yendo ya un poco al plano ya aplicativo, ¿qué estrategias
qué políticas públicas han sido, digamos, efectivas, han generado buenos resultados en el tema de infancia? Ujú. Bueno, como todo, creo, hay que seguir ajustando y revisando. Últimamente se ha implementado un programa que para mí está bueno, digamos, y viene un poco se construye a Cuéntanos. partir de todas estas falencias que hemos visto en el sistema, que tiene que ver con equipos comunitarios de acompañamiento familiar, que está bueno, es un programa que se llama ECAF, eso significa la sigla, y que un poco la idea es ser un puente, ¿no?, entre las necesidades de la familia, las realidades de la familia y el Estado como garante de derechos, ya sea de esta función más de protección porque se cometió un delito, o ya sea para poder garantizar o brindar condiciones para fortalecer a las familias y ellas puedan garantizar estos derechos, ¿no? Estos equipos están muy buenos porque hacen un abordaje territorial, que construyen un vínculo mucho más cercano con las familias de mayor cotidianidad, con lo cual un poco la función que tienen es poder ir identificando y fortaleciendo estos elementos protectores que tienen las familias y poder ir compensando aquellos factores quizás de riesgo que podemos, digamos, anticipar de manera más temprana y poder evitar que la situación escale y quizás terminen, no sé, en procesos judiciales. Estos equipos están muy buenos, les falta un montón de ajustar porque es un programa bastante nuevo. Entonces, bueno, con el día a día, digamos, van surgiendo un montón de cosas que se van poniendo en discusión. Es un programa que se está peleando mucho porque tenga su legislación, porque hoy ha surgido en un convenio, digamos, con organizaciones barriales, pero no tiene su legislación propia, por lo tanto, Mm, digamos, está como medio ahí, se está como probando. Pero bueno, la verdad es que desde muchos de los efectores y desde las comunidades hemos visto que hay un impacto más positivo, ¿no? Eso es interesante. una medida última que se ha tomado y bueno, que estamos intentando. Milagros, tenemos Sí, que ir terminando. Te tengo la sí, pregunta bomba, la pregunta controversial. Esa es la que he esperado. a ver, ¿Cuándo, cómo la voz sí. del niño debe tener injerencia directa en los procesos? Porque ese es un tema bien complejo, ¿no? Hablaba con una colega de Paraguay que trabaja en el Poder Judicial, en Sí, Asunción creo que, ¿sí? Y me decía que tenía ujú, que ver muy bien cómo el discurso del niño no había sido impuesto, sugestionado. Había indicadores para eso, pero no es tan fácil diferenciarme. O sea, alguien que está en la total, práctica forense, ¿no? Pues interesante, total. ¿no? Desconozco un poco ese campo. Pero yendo un poco a tu trabajo que tú haces con derechos de infancia, Sí. ¿qué piensas tú al respecto, no? ¿Debe tener voz directa en los procesos de los niños? ¿Cómo Sí, lo ves? absolutamente. Yo considero que sí, que los niños deben tener voz, que deben ser escuchados, que su opinión debe ser considerada, pero también puesta en contexto, ¿no? En aquellos procesos que los afecten. Es fundamental también, considero yo, sí, poniendo nuevamente el foco en el sistema familiar y en el sistema parental, y quizás yo soy un poco partidaria también de quitar el foco absolutamente del niño, sino fortalecer Muy a la familia, individualizado, ¿no? tal cual, o sea, yo tengo, digamos, un poco esa lectura. Entonces, si bien yo considero que es fundamental, como mencionaba recién, escuchar al niño, también es fundamental escuchar todas las partes involucradas, porque cada una aporta parte de la verdad. Para mí es muy importante poder tomarse el tiempo para realizar un recorrido histórico, especialmente en procesos sociales tan complejos. De hecho, nosotros recibimos legajos que tenemos que ir como rastreando de quizás familias intervenidas por muchos años y que su situación ha ido cambiando y que uno tiene que poner todo en contexto y a disposición, ¿no? Sin embargo, como vos decís, esta mirada quizás tan puesta en el niño y dándole todo, digamos, toda la voz quizás a estas infancias, pueden hacer que estos padres pierdan su autoridad, que también un poco lo relaciono con la primera pregunta, esto de que los niños Así por ahí es, utilizan justo, justo. totalmente, y que pierdan su fuerza como sistema parental, ¿no? Entonces, bueno, yo de nuevo retomo, creo que lo que debería hacer el Estado por ahí es poder fortalecer al grupo familiar y que ellos sean capaces de poder garantizar esos derechos. Por otro lado, Muy bien. también, como hablábamos en esto de que las infancias, nada, no pueden responsabilizarse de lo que dicen, muchas veces están manipulados en estos contextos y están en una posición de vulnerabilidad. Por eso también ahí retomo la figura del adulto, ¿no? Así que esa sería como un poco mi mirada.
sí, hay que recontra escucharlos, hay que tomar en consideración su opinión, sobre todo en estos procesos que los afectan, pero bueno, sí también ampliar un poco más la mirada y contar con toda la opinión de todas las voces. Bien, Milagros, tenemos que terminar. ¿Cuáles serían tus palabras finales sobre el tema de los derechos del niño? ¿Qué consejo, qué apreciación final darías a este tema tan complejo a nuestros colegas y oyentes? Mm. Exige mucho compromiso trabajar para mí con los derechos de los niños, exige mucha sensibilidad, mucha preparación, son contextos muchas veces hostiles, pero bueno, Es al mismo verdad. tiempo yo veo muchas posibilidades y en esto de trabajar, digamos, con las familias, en esto de un paradigma más de la transformación, más que el paradigma quizás asistencialista o de Mm. contener. Creo que el foco tiene que estar puesto ahí, digamos, en poder brindar herramientas a la familia, en poder estar ahí, poder acompañar, poder contener, poder tener esta sensibilidad sin obviamente afectar la práctica, pero con este norte, ¿no? De poder ir transformando esas realidades y poder ir potenciando los propios recursos, que hay un montón. Así que bueno, esa sería como mi mirada, poder ampliar, digamos, un poco los horizontes, poder cuestionar. Somos una sociedad que estamos atravesados por el miedo del otro, diría, tanto de los equipos profesionales como de los propios ciudadanos. Estamos en una sociedad que prevenimos Mm. por las dudas, escuchame, medicamos por las dudas, por ahí consumimos por las dudas, intervenimos por las dudas. Por ahí esto, bueno, en un momento lo habíamos hablado, parece quizás requiere de un análisis más sociológico, quizás es más de esa incumbencia, pero bueno, tener en cuenta, digamos, estos miedos que nos atraviesan, estar revisándonos constantemente, son prácticas que requieren de mucho compromiso, Así mucha es. responsabilidad, pero bueno, siempre apelando al norte de la transformación. Así que esa quizás sería mi sugerencia. Muy Y bien, nada. Milagros, te agradezco tu tiempo. Cuando la infancia grita, sí, pues, y los profesionales escuchamos. ¿Desde dónde? Desde un lugar donde la voz del niño tenga un espacio, donde esta intervención sea multidisciplinaria, tomando muy en cuenta el contexto y sobre todo tener un compromiso, porque esta área que tú trabajas, al margen de la capacitación y todo lo que se espera de un profesional, requiere compromiso, que va más allá, inclusive, ¿no? Tú me has contado de la precariedad del sueldo, el pago, del estímulo personal, ¿no? Eso es importante que la Total. gente sepa. Bien, Mili, te agradezco tu tiempo, tu esfuerzo. Por Ha sido favor. interesante hablar contigo. Será otra oportunidad. Igual, saludos a la gente de Mendoza y conmigo hasta otra oportunidad. Que tengan buen día. Chao, chao. Muchísimas Chao, gracias. Milagros. Cuídate. Hasta luego. Nos vemos. Chao.